el análisis de la industria o las 5 fuerzas de Porter? ¿Qué es el análisis de la industria o análisis industrial o el análisis de las 5 fuerzas de Porter o modelo de las 5 fuerzas? ¿Qué será, chiquillos? ¿Qué se les viene a la cabeza? Todos los factores externos, bueno, como social, Sí, económico, político. no, estamos hablando de ¿No? Porter, no Pesta. Me traspapelo. Se equivocó de época, básicamente. Ya, pero no, está bien, está bien, está bien. Si estamos para aprender, y yo siempre he dicho, el aula es la zona segura donde nos podemos equivocar, ¿ya? Y vale la pena equivocarse en sala, por supuesto, vale siempre la pena porque vamos a tener un aprendizaje. El entorno de la empresa, exactamente. Entonces, yo parto diciendo lo primero, ¿vale? Parto diciendo lo primero, evaluar el entorno. Tiene que ver, cuando hablamos de las 5 fuerzas, muchas veces me topo con los análisis que dicen, eh, no, es que mi emprendedor Juanito Pérez Tapia tiene un gran poder de negociación con los clientes. No, eso es totalmente errado, ¿ya? Cuando analizamos, cuando analizamos el modelo Porter, tiene que ver con la industria, ¿ya? Tiene que ver con la industria, no con la empresa, con la industria, donde va a participar la empresa, ¿ya? Entonces, para ir entrando en el modelo, este modelo básicamente constituye una metodología o una serie de metodologías, ¿cierto? Que buscan investigar acerca de oportunidades y amenazas dentro de una industria determinada, ¿ya? Entonces, en otras palabras, el modelo investiga si es rentable crear una empresa, por ejemplo, en un sector determinado, o quizás mover mi empresa a un sector determinado, porque a lo mejor la empresa existe, a lo mejor yo hoy día opero en el mercado y me dedico a ser el rey del completo, pero además me gustaría ser el rey del, no sé, del Barros Luco. Ok, ¿ya? A lo mejor me especializo en temas de tubería, ¿cierto? Y de hidráulica, pero a lo mejor me gustaría incorporarme en el mercado o la industria de la calefacción, ¿ya? Entonces, con este análisis uno dice, ok, vamos a medir si en el fondo es rentable moverme a esta otra industria o, dice llanamente, ingresar a esa industria, ¿ya? Y esto tiene que ver en función del mercado, por supuesto. Cualquier decisión tiene que ver con aquello. Ahora hay que entender que cada una de las 5 fuerzas de Porter, ¿cierto? Son factores que van a influir en la capacidad de obtener beneficios, ¿ya? En definitiva, cada factor que vamos a revisar acá va a ver si tenemos la posibilidad de generar beneficios por sí solos o en el conjunto de los factores, ¿ya? Y ahí también nos va a permitir tomar decisiones, chiquillos. Entonces, el principal objetivo de este análisis, ¿cierto? Tiene que ver con buscar oportunidades, ¿cierto? Por otro lado, identificar amenazas, ya sea para la empresa que yo quiero entrar o amenazas que estén en la industria, ¿cierto? Que está existente hoy día en el mercado, ¿ya? Entonces, las 5 fuerzas que mide Porter básicamente son las 5 fuerzas competitivas de una industria, ¿ya? Y que van a finalmente definir la posibilidad de obtener mayores rentabilidades si yo me incorporo o simplemente me cuarto de hacerlo, ¿vale? Entonces, vamos con nuestras 5 fuerzas, vamos explicándolas. La primera de ellas
es la intensidad de la competencia actual, o competidores actuales, o actual competencia, dependiendo de quién haga referencia a la matriz, ¿cierto? Entonces, em, básicamente es ver quiénes son los que hoy día participan de la industria, ¿ya? Entonces aquí rápidamente lo que tenemos que saber hacer en el fondo tiene que ver por un lado con el número de competidores, ¿cierto? ¿Por qué? El número de competidores se va a volver importante y muy relevante para entender si hay equilibrio entre ellos. Me explico. Esta es una industria a lo mejor que tiene muchos competidores, pero el 70% del mercado lo concentra la industria más grande o la empresa más grande en el fondo, y el resto se reparte en los pequeñitos, ¿ya? Por ejemplo, si analizamos la industria de las bebidas de fantasía, ¿cómo será el número de competidores en la industria de las bebidas de fantasía, chiquillos? Hay muchos diferentes, muchos. ¿Hay muchos? Sí, ¿Toma bebida usted? sí, sí, tomo. Pensemos, ¿quiénes son los oferentes en la industria de las bebidas? A los más grandes tenemos en Bonor, CCU y no sé, para de contar, creo. En No hay Bonor, más. CCU y para contar. Y de ahí tenemos un par de pequeñitos. Entonces, el 90% de la industria de la gaseosa es controlado por un lado, hablando de marca, por Coca-Cola, ¿cierto? Y por otro lado, por PepsiCo, ¿cierto? Y el otro 10% de la industria son estas bebidas pequeñitas, ¿vale? Entonces, ahí rápidamente entendemos que si bien es cierto, es un mercado quizás con mucho oferente, pero bastante desequilibrado. O sea, básicamente tendrías que medirlo como dos industrias aparte, ¿ya? Los dos grandes que están equilibrados y bueno, los chiquititos que se están matando por el 10%, pero si lo miramos como el conjunto de la industria, es una industria que en el fondo no tiene equilibrio, ¿ya? Porque hay una concentración. Entonces, cuando hablamos del número de competidores, básicamente hablamos si la industria está concentrada, ¿cierto? O está diversificada, ¿cierto? Por otro lado, cuando hablamos de la intensidad de la competencia actual, también tenemos que hablar del ritmo de crecimiento de la industria. ¿En qué etapa está la industria? No, esta es una industria que ya está en una etapa de madurez, consolidada, ¿cierto? Entonces, si miramos la industria de las gaseosas, básicamente, nos vamos a dar cuenta que ya es una industria que no tiene mayor espacio para crecer, ¿ya? No hay espacio para hacer una expansión más que a lo mejor seguir agregando sabores, tipos de agua, etcétera, ¿cierto? Eh, la intensidad de la competencia que puede existir en esta industria ya está, son los que son y la probabilidad de ingresar es casi nula, ¿cierto? Y es más, si usted logra tener una bebida a lo mejor que piensa que es exitosa y se la juega, lo más probable es que termine siendo comprada ya sea por PepsiCo o por Coca-Cola Company, ¿cierto? Las barreras de movilidad, ¿ya? Y las barreras de movilidad tienen que ver, en el fondo, qué tantos obstáculos, ¿cierto? Tendría o tiene esta industria en términos de moverse de un segmento a otro, ¿cierto? Dentro de un mismo mercado, obviamente, pero tiene que ver con aquello. Es decir, no sé, hoy día atiendo, por ejemplo, Fanta. Fanta es una bebida pensada para los jóvenes, ¿cierto? Y que compite con Crash. Crash con todo el Crash y Fanta el mundo Fanta, ¿cierto? Y está pensado en el adolescente, quizás es una bebida un poco más irreverente, ¿cierto? Entonces podríamos hablar desde el producto en sí mismo y decir, oye, esto están metidos, ¿podremos mover la Fanta al sector familiar, que es donde está la marca Coca-Cola y está la marca Pepsi? Probablemente no.
Probablemente no. A pesar de que en el caso de Fanta, cuando recién salió en la época de la Segunda Guerra Mundial, Fanta rápidamente pasó los niveles de venta de Coca-Cola y Coca-Cola le empezó a golpear las manos porque no puede una marca secundaria del holding pasar a la marca principal. ¿Ya? Si no, Coca-Cola hoy día se hubiese llamado Fanta. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ahí tiene que ver con aquello. Por otro lado, tenemos las barreras de salida, chiquillos. ¿Ya? Y esto tiene que ver con cuáles son los factores que en el fondo este mercado, esta industria, impiden el abandono del sector. ¿Ya? Y acá, con este punto, cuando yo explico barreras de salida o barreras de entrada, me gusta usar la industria salmonera. ¿Por qué? Porque la industria del salmón vivió una crisis el 2008, ¿cierto? Que fue el ¿cómo se llama? El boom del virus ISAF, ¿cierto? Y el virus, en el fondo, generó un coletazo no menor en la producción salmonífera de la zona sur de nuestro país. ¿Ya? En realidad, de la industria salmonífera del país, que está situada en la zona sur. Antes del 2008, todas las compañías salmoneras tenían sus plantas de procesos propias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada uno, ¿cierto? En su cadena de valor tenían todo internalizado, ¿cierto? Cada uno era dueño de su proceso. Cuando vino el virus ISA, que es un tema patológico que afecta al salmón, ¿cierto? Básicamente, ¿qué pasó? Que empezaron a quedar estos elefantes grandes, porque más encima una planta proceso de salmón no sirve para nada más que sea salmón, ¿ya? O por lo menos en aquella época, desconozco si hoy día las máquinas son más eh, eh, polivalentes, ¿no? Entiendo que las máquinas de aquella época eran solo para salmón. Entonces estos elefantes blancos empezaron a quedar botados en la zona sur del país. Y el problema de esto es cómo salimos de la industria, porque es una capacidad física instalada demasiado amplia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una panadería y me va mal con la panadería, ¿cuál es la barrera de salida de aquello? Bueno, vender las máquinas y probablemente voy a ir a donde alguien que quiera abrir una panadería, una panificadora o lo que sea, o voy a la competencia y le vendo las máquinas, ¿cierto? Pero ¿qué pasó en la industria del salmón? ¿A quién le vendió una planta de proceso? Si estaban todos unas las mismas, y no es algo que tú publiques en Yapo, ¿cierto? En Marketplace, se vende planta de salmón y la vendimos, ¿cierto? No es un activo fácil de liquidar. Entonces, ahí hay barreras altas. Y hoy día salir de la industria del salmón tiene barreras más altas porque también tiene barreras, por ejemplo, medioambientales. O sea, ya, ok, queréis cesar funciones, impecable, pero te empiezan a auditar de tal manera que vas a terminar gastando mucho dinero en sacar tu centro, en generar oxigenación al agua, en eliminar todos tus residuos, etcétera. O sea, hay un montón de implicancias de corte quizá legales que te van a impedir salir con facilidad. Entonces uno cuando va a ver la intensidad de la competencia actual, bueno, lo primero que tiene que decir, si me va mal, ¿cuánto me cuesta salir? ¿Ya? Porque, por ejemplo, si, no sé, pues nos vamos a dedicar a prestar servicio, bueno, salir es cerrar tu giro, cerrar tu iniciación de actividades, ¿cierto? Liquidar todas tus deudas de corto plazo que vas a generar y desaparecemos del mapa. Pero si tenemos una infraestructura instalada, probablemente no es fácil. Por ejemplo, yo hoy día estoy dictando proyectos colaborativos de innovación y tenemos una socia colaborativa que hace una impresión en una técnica, no me acuerdo cómo se llama, de una sigla, pero la cuestión que no genera residuo impacto, o sea, es una cuestión muy pro. Cuando ella adquirió la máquina con la que lo hace, costaba 15 palos. Hoy día anda entre los 15 12 palos la máquina, porque no hay muchas tampoco. ¿A quién le vende esa máquina cuando decida salir de la industria? Probablemente se la va a tener que liquidar, regalar a la competencia, ¿ya? Porque no van a haber muchos dispuestos a pagar ese volumen por la máquina que hace un estampado. O sea, a lo mejor podemos ocupar serigrafía, ¿cierto? Con máquinas que son más económicas, a lo mejor no tan verdes, pero cumplen la funcionalidad, ¿ya?
Y a eso se refiere. Básicamente, cuánto nos cuesta arrancar al menor costo posible. ¿Ya? La diferenciación de productos dentro de la industria es otro punto clave. En el fondo, en la medida que una industria tenga, o sea, se dé un mayor nivel de diferenciación de productos, ¿cierto? La intensidad de la competencia se reduce. ¿Por qué? Porque quizás no hay muchos productos donde se note esto, pero sí en segmentos, ¿vale? Por ejemplo, si nos vamos a la industria del teléfono y si nos vamos al tope de gama, ¿cierto? Hay una alta, ¿cómo se llama?, diferenciación de producto en la industria del teléfono. Por tanto, ese segmento técnicamente compiten tres marcas con tres productos, que es su teléfono de tope de gama. Y con eso me refiero quizá a un Samsung S23 Ultra, el iPhone 14 Pro Max, y bueno, Huawei ya no está, así que son dos, ¿no? ¿Cierto? Entonces ahí uno dice, dos, ellos pelean todos los años, lanza uno, lanza el otro, primero da lo mismo, ellos. Y además tienen sus segmentos muy bien definidos. La probabilidad de que un usuario de Apple se pase a Samsung no va a pasar y viceversa, porque ambos equipos, siendo topes de gama, tienen sus bondades, tienen sus debilidades, pero finalmente terminan siendo del gusto del consumidor. Yo, por ejemplo, soy un usuario Samsung. Me encanta su prestación, me gusta la modalidad Android, ¿cierto? Y a pesar de que podría cambiarme a iPhone, no lo hago, no es algo que me llama la atención y no y también tiene que ver con un tema de preferencia y compatibilidades, ¿cierto? Entonces ahí uno dice, ya, ok. Entonces sí hay una alta diferenciación. Aparte que efectivamente Samsung y Apple están diseñados con fines distintos. Apple es más de corte recreacional y Samsung de corte más productivo, ¿cierto? A pesar de que ambos se pueden ocupar para lo mismo, ¿ya? Uno no quita el otro, pero el foco que tienen son diferentes. Por tanto, al haber una gran diferenciación entre los productos dentro de una misma línea y un mismo top de gama, ¿cierto? Claramente la intensidad de la competencia se reduce en términos prácticos porque ya está como repartida la cosa, ¿ya? Y por último, la diversidad de los competidores. Entender básicamente cuando los competidores tienen estrategias diferentes, ¿ya? El hecho de que a lo mejor vendan al mismo segmento o el mismo hecho que tengan productos similares, quizás con prestaciones distintas, pero em, el nivel de estrategia va a llegar a definir en el fondo cómo se puede intensificar el nivel de competencia o no, ¿ya? Básicamente, es como se llama, a un nivel de competencia más intensa, ¿cierto? Es más difícil de predecir el comportamiento dentro de ese mercado. O sea, si tenemos un nivel de competidores con estrategias muy distintas, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo, evaluando si me meto a esta industria, probablemente me va a costar diferir si es conveniente o no, porque no voy a lograr predecir de alguna manera el comportamiento actual de esta industria, ¿ya? Y eso pasa si miramos, por ejemplo, la industria del teléfono celular en su conjunto, porque aquí tenemos estrategias para todo. Es más, esto también podríamos llevarlo al nivel de las compañías de servicios móviles, ¿cierto? Todos tienen estrategias muy distintas, todos apuntan a segmentos muy distintos, ¿cierto? Y quizás todos tienen una tecnología y calidades similares, pero las estrategias son tan diferentes que si yo quisiera evaluar ingresar a ese mercado, probablemente me costaría mucho entender cuál es la diversidad de competidores, habiendo no tantos competidores, ¿cierto? Entonces ahí uno dice, ok, ¿ya? Más allá de que uno pueda entender de que
WOM es el disruptivo, ¿cierto? Claro, el baratero, Entel es el filetito y, no sé, Movistar es Movistar, ¿ya? Como el hermano no querido de las cuatro compañías, ¿cachai? Entonces ahí tú decís, ah, ok, ok, listo, ¿ya? ¿Se entiende la intensidad de la competencia actual? Al menos, ¿qué factores deberíamos nosotros tratar de analizar para ver si la competencia es alta, baja, media? ¿Sí? Ok. Profe, una Seguimos. consulta. Dígame. Quizás me estoy yendo por las ramas, pero Samsung y Apple tendrían como una competencia monopolista o no. Sí, pues lo vamos a ver en la otra rama. Ah, ya, ok. Para allá vamos, ya para no Ya. redundar en la información. Pero sí, lo vamos a ocupar de ejemplo. Competidores potenciales, ya es otra de las aristas, obviamente, de las cinco fuerzas de Porter, ¿cierto? Y que en el fondo tiene que ver o hace referencia a quienes quieren ingresar a este mercado, ¿ya? Yo a lo mejor estoy viendo un mercado X, ¿cierto? Y veo que hay una intensidad alta en la competencia y además veo una intensidad alta en los potenciales. Entonces, básicamente va a depender mucho de la industria. Me explico. Si la industria es altamente atractiva, ¿ya? Altamente atractiva, lo más probable es que voy a tener más participantes potenciales. Es como cuando empezó la fiebre del oro, ¿cierto? O llevémoslo a algo más actual para ustedes. Bueno, yo tampoco estuve en la fiebre del oro, pero sí he leído todo eso. Pero, por ejemplo, el tema de hace un par de años, las criptomonedas. Todos querían operar en criptomonedas, ¿cierto? ¿Qué pasó con las criptomonedas? Que si bien es cierto, sigue siendo una divisa que está ahí, que se comercializa, que cada vez hay más comercios que aceptan criptomonedas, etcétera, pero ya la criptomoneda no mete ruido. De hecho, empezó como a decaer en la presencia de las personas, ¿ya? ¿Y hoy día de qué estamos hablando? ¿Cuál es nuestro nuevo vicio como sociedad? La inteligencia artificial, ¿cierto? Y están todos moviéndose allá, todos están haciendo videos de cómo usarla, cómo, no sé, bypasear al profe y hacerle tremendos informes, qué sé yo, cómo usar a tu favor ChatGPT para poder confeccionar libros y forrarte en plata, y ahí aparecen los gurús, ¿cierto? Que te dicen, haga esto otro, pague, pero, y movieron toda la audiencia de las criptomonedas que están verdes por volverse multimillonarios, ¿cierto? Lo están portando a la inteligencia artificial con la misma promesa, te vas a volver un millón. Entonces, eso terminan siendo, por ejemplo, mercados atractivos en cierto modo, muy atractivos, y hay un alto potencial que si yo decido escribir libros con ChatGPT, hayan 100.000 personas que estén haciendo eso, millones de personas que van a querer hacer eso mismo, ¿ya? Entonces, se vuelve una industria altamente fácil de ingresar, ¿cierto? Y que probablemente van a empezar a utilizar estas herramientas para poder hacer lo mismo que yo quiero hacer, ¿cierto? Entonces, cuanto más atractivo sea un sector, más participantes potenciales van a haber, eso es un hecho. Ahora también esto va a depender de las barreras de entrada. Primero, ¿ya? ¿Qué tan bajas son las barreras de entrada? Si son bajas las barreras de entrada, el mercado es atractivo, probablemente va a haber mucha gente que va a estar tratando de ingresar ahí y lo que va a pasar finalmente es una disminución de margen, ¿ya? Por otro lado, competidores de los competidores potenciales, la diferenciación de producto, ¿vale? ¿Qué pasa con la diferenciación de producto? ¿Cierto? Porque en el fondo, cuando hablamos de diferenciación de producto, las empresas ya establecidas, ¿cierto? Pueden tener patentes amarradas, ¿cierto?
carteras de clientes ya consolidadas. Entonces, eso obliga en cierto modo a los competidores a realizar grandes inversiones para fidelizar nuevos compradores. Por tanto, si hay una alta diferenciación de producto, ok, pero ¿cómo llego a esa audiencia? Entonces, por un lado, si las barreras son bajas, va a ingresar cualquiera, probablemente entre más ingresen pueden ocurrir dos efectos, ya que existe un gran número de marcas que quieran copiar lo que ya está, como también, si entran muchos competidores, probablemente quieran muchos diferenciarse y vamos a tener una amplia gama dentro de esa industria. Y también dentro de los competidores potenciales hay otro factor y que no es menor, a pesar de que se ve simplecito el otros motivos, ¿ya? Hay motivos muy ponderantes que pueden afectar el ingreso o no de nuevos competidores, ¿ya? Y esto tiene que ver con, por ejemplo, cuáles son las barreras de entrada en términos normativos, ¿cierto? Puede haber a lo mejor alguna legislación que impida, ¿ya? Infraestructura, por ejemplo, lo que pasa con las telecomunicaciones, con la industria de las energías, ¿cierto? Que si bien es cierto, por ejemplo, la industria telefónica puede entrar un nuevo actor, sí, sí podría, pero las barreras legales que hay que cumplir, las exigencias de infraestructura que hay que tener, son altísimas, ¿cierto? Y eso a lo mejor, no sé, no es tan atractivo porque uno dice, oye, ya, es que tengo que invertir en tantos millones de dólares en esto. Y además tengo que salir a cautivar el mercado que ya existe. Si aquí no es que yo voy a colocar una fábrica de clientes y van a ir saliendo en series, no. Es ir a un Entel, Movistar, WOM, Claro, y empezar a quitarle cuota de mercado. Y esperar que los menores de edad cumplan 18 para que adquieran planes, ¿cierto? Entonces, va por ahí. Lo que pasa en la industria de la energía, o sea, son, son muy pocos los actores que operan como distribuidores. ¿Por qué? Porque la instalación, o sea, se imaginan que no sé, por dar un ejemplo, que la luz fuera como las compañías de teléfono, que hubieran 5 o 6. Ah, no, es que no me gustó ocupar, no sé, para acá en este caso Saesa, me cambio a Crel. Eh, Caso Santiago, Chilectra, me cambio, no sé cuál es la otra empresa que está allá, bueno, da lo mismo, a la empresa B, y van y llegan con sus cables, o sea, se imaginan, si ya tenemos una ensalada de cables acá, hoy día, ¿cierto? En los años y el poco mantenimiento en temas de cable que tenemos, ¿se imaginan que pudiese haber portabilidad con temas de energía? Sería el despelote, y el tema de lucas que se perderían, o la ineficiencia operativa que habría, sería descomunal, po. Entonces, ahí en ese caso también, po, la probabilidad de que entren nuevos competidores es cero casi, ¿cierto? O con una tendencia a cero, porque es imposible, ¿cierto? Como también otra de los otros motivos tiene que ver con el financiamiento. Muchas veces el tema de evaluar si hay un alto riesgo en temas de nuevos competidores tiene que ver con el financiamiento, ¿cierto? Eh, Hay cosas que realmente la inversión es baja, pero hay otras cosas que las inversiones son descomunales o inclusive altas en el fondo, ¿ya? Y pensando en emprendedores, claro, de repente cuando uno emprende, generalmente emprende con cosas que están al alcance de una persona promedio, ¿cierto? Que tiene el sueño de independencia económica. Por tanto, lo más probable es que existan muchos competidores, o perdón, competidores potenciales, ¿cierto? Que puedan incorporarse a esto, ¿vale? Y por otro lado está los canales de distribución. A veces tenemos la idea, tenemos las lucas, tenemos la capacidad técnica, pero no tenemos el canal de distribución. ¿Ya? Y eso es importante porque en el fondo es cómo llegamos al consumidor finalmente. Muchachos, los competidores potenciales, ¿quedan claros? ¿Alguna duda con esto?
No hay No, dudas. excelente. Seguimos. Productos sustitutos. Obviamente tenemos bienes y servicios sustitutos. ¿Ya? Bueno, los productos o bienes, perdón, los bienes o servicios sustitutos básicamente son aquellos que logran satisfacer la misma necesidad, ¿cierto? No siendo lo mismo, necesariamente, ¿ya? Entonces, en la medida que una industria tiene un alto grado de productos sustitutos, ¿cierto? El grado de la industria comienza a decaer, ¿vale? Por ejemplo, y aquí un claro ejemplo, ¿se acuerdan del famoso iPod? Sí, profe. Los Era un, pequeñitos. repro- Para era un, escuchar rep- reproductor de música, sí. un reproductor de música, ya que en el fondo el primero fue el iPod normal, que era uno con pantallita, qué sé yo, después salen con pantalla de colores, después viene el famoso iPod Nano, que en el fondo era como casi el puro joystick del reproductor. Y hasta ahí todo bien y todo el mundo quería tener un iPod, porque en el fondo después de la sensación de los Walmart, ¿cierto? Eh, Decimos, ok, iPod, mucha música, conectividad. Después comenzaron a conversar con las señales de Internet, ¿cierto? Entonces ya la actualización no era mediante un cable, sino mediante la conexión a Internet, a otro dispositivo, mediante Bluetooth, etcétera. Y nace el sustituto, que no era más que un pendrive con la capacidad de reproducir música, ¿cierto? Y como nacen los primeros pendrive, también se empieza a masificar el pendrive porque en términos de patente no había algo amarrado, ¿cierto? No tiene mayor innovación y ya la diferencia se da por la calidad. Evidentemente, entre escuchar en un iPod, ¿cierto? Y en escuchar en un MP3, que probablemente además la vista era súper ilegal, porque la descargábamos de Ares, ¿cierto? Entonces probablemente las calidades, hablemos que son cosas distintas, ¿cierto? Y ya ahí rápidamente apuntamos a segmentos distintos. Sin embargo, era una industria en la cual perdía su potencial, ¿cierto? Y que, para bien o para mal, terminó siendo liquidada cuando llega la capacidad del streaming. Básicamente llegó Spotify y liquidó este tipo de tecnología, sumándose también Google Music en el fondo y también la misma plataforma de Apple, ¿ya? Entonces, ahí nos damos cuenta que es una industria que empezó a haber muchos sustitutos y decayó inmediatamente, ¿vale? Y hoy día ya básicamente no se ha movido, o sea, se quedó en el streaming. Quizás que irá a pasar en 10 años más, no sé, iremos a escuchar música por telepatía, no tengo idea, pero por ahora es lo que hay y es lo que se va a quedar quizás hasta mucho rato, ¿ya? Ahora, cuando van apareciendo estos bienes o servicios sustitutos, ¿cierto? También va a depender el grado de satisfacción que genera los consumidores. Ya, si el grado es bajo, probablemente este sustituto va a ser debut y despedida. Si el grado es alto, probablemente va a terminar liquidando a quien está sentado en el podio hoy día. Es así de simple, ¿ya? Y el tema de precio es algo que va a influir. O sea, si a mí me hubiesen dicho el día de ayer, ¿cierto? Oye, ¿sabes qué? Tengo el sustituto del iPad, perdón, del iPod, pero cuesta el doble que el iPod. Probablemente todos aquellos que tenían un iPod en ese minuto no se habrían cambiado bajo ningún punto, porque ya había algo que prestaba una muy buena, un muy buen servicio en el fondo y generaba un muy buen nivel de satisfacción y a un precio, dentro de todo, quizás razonable para la época, ¿ya? Ahora, si nos hubiesen presentado como les gusta imitar, un iPad, ¿cierto? Y hubiese tenido la misma calidad de definición, una plataforma quizás de buena calidad de música, pero que además sea legal, que no tenga implicancia de estar descargando tonteras por sitios truchos, a lo mejor muchos se hubiesen movido y quizás
Apple en ese minuto hubiese hasta decaído y desaparecido, ¿cierto? Entonces también el tema del precio va a influir en la ponderancia del producto sustituto o no, ¿vale? Que en el fondo tiene que ver con el costo-oportunidad, ¿ya? ¿Qué me cuesta cambiarme hoy día y qué dejo de recibir o qué pierdo por cambiar? ¿Ya? Y por último, chiquillos, hablando de las 5 fuerzas de Porter, tenemos los poderes de negociación, ¿ya? Y partimos con el poder de negociación de los proveedores. Y acá tiene que ver con lo que mencionaba la compañera, ¿ya? Entonces, el poder de negociación, en el fondo, de los proveedores es como la capacidad, cómo las empresas generan una capacidad superior, ¿cierto? Como agente económico al vender insumos, básicamente. Entonces, a vender insumos, entiéndase también materias primas, bienes o servicios terminados como en calidad de empresa. Entonces, en el fondo, primero, o uno de los factores que determina si hay un gran poder de negociación de los proveedores tiene que ver con el monopolio, ¿ya? O qué tanta la tendencia monopolística hay en el mercado que se opera, ¿ya? Y en el fondo es que hay uno o pocos proveedores que en el fondo van a ofertar dicho producto y obviamente eso genera una fuerza de negociación o un poder de negociación. Ahora, si hay muchos proveedores de lo mismo, probablemente no va a existir una gran fuerza de negociación. Pero esto por sí solo no depende, también depende de la demanda, chiquillos, ¿ya? Porque efectivamente, si hay un exceso de demanda, que es lo que acabo de decir, muchas empresas, muchos ofertantes de un producto, perdón, si hay un exceso de demanda y la oferta es poca, probablemente tampoco van a poder negociar precios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es obvio, o sea, en el fondo, si tenemos cada empresa 10 millones de dólares en el mismo producto y hay ¿cómo se llama? Una demanda potencial de, con suerte, 10 millones de dólares, o sea, tenemos que empezar a pelotearnos en la cuota de mercado. Distinto es cuando la demanda es baja, ¿cierto? Perdón, distinto es cuando la demanda es alta y la oferta es baja, o sea, escasos productos, ¿ya? Entonces, en el fondo, básicamente tiene que ver la relación con la cantidad de vendedores o oferentes, ¿cierto? Y clientes o demandantes dentro de una industria. También tenemos que entender cuál es la ventaja de calidad que puede ofrecer, ¿ya? Evidentemente, si nos vamos a la industria tecnológica, hay dos empresas, ¿cierto? Dos proveedores de insumos tecnológicos que efectivamente tienen el poder de negociación y tienen un poder de negociación alto porque sus productos están relacionados con una alta calidad, ¿cierto? La probabilidad de que un iPhone 14 Pro Max baje de precio, la única probabilidad es que esté a puerta a salir el 15, ¿cierto? Mismo caso Samsung. Y eso tiene que ver porque hay una calidad asociada al producto, ¿ya? O sea, siendo súper honesto, si usted se compró un teléfono, o sea, el iPhone de última generación, cuando recién salió y le costó 2 millones de pesos, claramente es un teléfono que le va a aguantar quizás 2 generaciones más, en términos de cuando salga el 15, el 16, quizás el 17 usted lo cambie. Y ahí hay un concepto de calidad distinto, ¿ya? Entonces ahí es cuando uno dice, hay una ventaja de calidad y obviamente yo como consumidor o nosotros como consumidores no tenemos posibilidad de mover el precio. También otro factor que puede influir en el poder de negociación de los proveedores
¿ya? Y tiene que ver con que el sector donde compite la empresa o donde desea competir una empresa, donde desea incorporarse una empresa, es de bajo atractivo, ¿ya? Por ejemplo, la industria de telecomunicaciones es una industria con bajo atractivo, porque tiene mucho nivel de inversión, por un lado, y que a lo mejor para alguien que tenga lucas es fácil, pero además tiene que cumplir una serie de requisitos que dentro de todo las mismas compañías se han encargado de ir subiendo el estándar. Y tiene que ver también con proteger un poco el mercado, ¿ya? Por tanto, no sé, pues de repente a una compañía se le ocurrió, no, yo tengo que traer la tecnología 5G. Y probablemente si yo deseo ingresar hoy día, la superintendencia me va a decir, mínimo compadre, tenéis que meterte con 5G. Por tanto, el estándar es muy alto. Y ya no es un tema de industria, es un tema que a lo mejor te lo van a exigir por ley. Si usted quiere operar en esta industria, tiene que tener esa tecnología. Entonces, puede que resulte un sector de bajo atractivo por el nivel de competencia, por el nivel de inversión y que además el beneficio a lo mejor no va a ser tan grande. Entonces, por tanto, ahí uno dice, ok, paramos. ¿Ya? También va a depender el nivel de integraciones que se generen, ¿cierto? En el fondo que un proveedor se transforme, por ejemplo, en competidor, ¿ya? Tiene que ver con las integraciones verticales u horizontales, ¿ya? Entonces, son análisis que uno tiene que ser capaz de hacer. En este caso es una integración vertical, pero en el fondo tienes que tratar de evaluar qué tan fácil se te pueden mover las condiciones, en qué minuto dejas de ser proveedor, en qué minuto te transformas en un competidor, ¿cierto? Y qué facilidad presta la industria para esto. Por ejemplo, yo me acuerdo en en la industria de las bebidas, eh, antiguamente las embotelladoras compraban los envases, ¿ya? Hoy día las embotelladoras tienen sus fábricas de envases. Y no es que ellos hayan creado una fábrica de envases, compraron la fábrica de envases que antes eran sus proveedores. Y se van haciendo integraciones de procesos, básicamente. ¿Ya? Ahora, el negocio, o sea, perdón, el poder de negociación de los proveedores, básicamente, como para ir resumiendo el cuadro, se da cuando, por ejemplo, se tiene una demanda inelástica, ya en términos simples, que permita que drásticamente, ¿cierto?, pueda hacer variar los precios, ¿cierto? Sin que en el fondo esto afecte de manera desmedida o quizás de manera muy agresiva la cantidad demandada, ¿ya? Por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años un iPhone cuando salía estábamos hablando de 700 lucas. Hoy día los iPhones están a 2 millones, ¿cierto? Cuando salen. La papita, ¿cierto? Y es porque también tienen demandas inelásticas, o sea, el que es fanático de iPhone y que además tiene las condiciones de modernizar su equipo cada vez que sale un equipo nuevo, da lo mismo si está a 2 o a 3, lo voy a comprar igual porque estoy y puedo, ¿cierto? Entonces, por ese lado, en el fondo, si hay se presenta una tendencia a la inelasticidad, ¿cierto?, en la demanda, es porque básicamente tiene el poder de negociación, ¿ya? Y va a mover el precio cuantas veces quiera, las veces que quiera, y no se va a ver afectada la demanda, ¿ya? Y también está el control sobre la producción. Y en el fondo, claro, esto sucede también en un escenario monopolístico, básicamente, pero hoy día el hecho de tener el control sobre la producción básicamente te hace ser o te hace disponer de un poder de negociación alto en términos de producción, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de lo que hablábamos recién, pues, de la distribución energética, o sea,
no es llegar y ponerse al lado de Creel, de Saesa, de Chilectra, Chilquinta y donde opere la distribuidora. No, no, no es así. Esto es una cuestión que en el fondo yo voy a tener el control de la producción, entonces se lo licitan a fulano tal y él dispone de eso y obviamente, puede, a pesar de que el tema de las energías en Chile tiene una regulación por ley, ¿ya? No obstante, ellos si pudiesen demostrar que hay un aumento en los costos, perfectamente, mediante un decreto de ley, se puede modificar la tarifa. Y el resto tenemos solamente que acatar y mirar, ¿cierto? ¿Se entiende cuando hay poder de negociación de los proveedores? ¿Queda alguna duda? Pregunten, chiquillos. Sí, profe, una consulta. Dígame. En el tema del combustible, tendría una demanda inelástica, ¿cierto? Porque al final igual las personas van a comprar benzina. Totalmente inelástica. Ah, ya. Sí, A pues, no ser sí. que bajen las barreras de entrada, incluyendo, no sé, alguna energía amigable con el medio ambiente. Claro, lo que pasa es que, a ver, mira, en temas de energía yo creo que es inelástico en sí mismo, ¿ya? Y lo explico por qué. Porque, por ejemplo, el tema de los combustibles, ya todo el mundo, o gran parte de la población, sí o sí, de manera directa o indirecta, está obligada a consumir combustible, ¿cierto? La mayoría tiene vehículos, si no tiene vehículo tiene que moverse en locomoción, la locomoción tiene un costo que varía a través del combustible. O sea, su única alternativa es que usted pesque su bicicleta y salga a pedalear. Quizás para el norte no es problema, ¿cierto? Zona centro y para el norte, etc. Pero nosotros acá en el sur andar en bicicleta igual sería como complicado, ya andaríamos mojados para todos lados, ¿cierto? Etcétera. Ahora, si hablamos de, oye, no, es que ahora hay un vehículo eléctrico, bueno, pero igual la electricidad, ¿cómo se genera? Mediante combustible. De hecho, eh, yo siendo súper honesto, no creo que la energía eléctrica sea el futuro de la movilidad, siendo súper franco. Yo creo que tiende a ser algo casi de corte más, ah, casi como una confabulación del mercado, pero no, no creo que sea el futuro, siendo honesto. Eh, yo me he interiorizado harto en la materia y no, la electricidad no es el futuro de la industria. Y de hecho lo venden como energía limpia. Sí, po, es energía limpia del punto que usted carga en la pared a su vehículo. Totalmente de acuerdo, baja emisión de gases, totalmente de acuerdo. Pero producirla atrás para que llegue a ese punto de carga, ahí está lo sucio. Entonces, como medio utópico, por así decirlo. Sí, sí, definitivamente. Y en el fondo, yo creo que esto tiene que ver con más que nada con la capacidad eh, de poder vender otros productos que finalmente están adosados a la electricidad, ¿cachai? Como por ejemplo el vehículo eléctrico, que tiene un alto costo, o sea, técnicamente por la compra de un vehículo eléctrico tú te podrías comprar técnicamente 2 a 3 vehículos petroleros, ¿cierto? Entonces ahí tú te das cuenta, ok, hay un tema ahí, ¿cierto? El repuesto o la reparación de un vehículo eléctrico, te juro que es mucho más alta que la de un vehículo a combustión interna. Entonces, no, no, responde a otro tipo de cosas este incentivo de cambiemos a esta energía verde y toda la cuestión. Yo creo que no es el camino, siendo súper honesto. Ok, queda claro los poderes de negociación del proveedor. Vamos, chiquillos, sí, aquí a poco. Por otro lado, tenemos el poder de negociación de los clientes, muchachos. ¿Ya? El poder de negociación de los clientes, en el fondo, es la capacidad, ¿cierto?, superior que poseen estos agentes económicos, ¿cierto? Pero esta vez no es a la hora de vender, sino a la hora de
comprar, ¿cierto? ¿Qué factores pueden determinar el poder de negociación de los clientes? Bueno, pueden presentarse en muchos casos en donde el cliente manifiesta una ventaja superior frente a la empresa que vende el producto o servicio, ¿cierto? Eh, y por ejemplo, se da cuando estamos en presencia de un monopsonio, ¿cierto? Que básicamente se presenta cuando existe un solo comprador para una empresa puntual, ¿cierto? Y este cliente efectivamente va a negociar, y más que negociar, lo más probable es que vaya a fijar el precio para una industria determinada, ¿cierto? Y en el fondo, de lo contrario, amenaza con no seguir comprando y simple, ¿cierto? Este tipo de ejemplos los podemos ver en la industria de la leche, ¿cierto? Lo podemos ver en la industria pesquera, lo podemos ver en la industria de las energías, porque obviamente toda la energía que tenemos en la red no es que la genere, no es que la genere la matriz central, ¿cierto? O sea, hay muchos generadores que la inyectan al sistema y el sistema paga por aquello. Pero no es que yo diga, oye, ¿sabes que tengo una planta generadora de electricidad y, ¿sabes? Voy y te vendo? No, está bien, métela al sistema, pero yo te pago tanto. No es que yo vaya a colocar el precio, ¿ya? Y es tan simple como aceptar ese precio o simplemente no estar nomás. Así de simple. Por otro lado, que no exista un exceso de oferta, ¿cierto? En relación a la demanda. Básicamente significa que hay una gran cantidad de vendedores en la misma industria, ¿cierto? Y que por tal razón el cliente puede escoger entre las diferentes opciones que puede disponer, ¿cierto? Entonces, así va a escoger siempre la empresa que entregue las mejores condiciones, pero también el mejor precio, ¿ya? La existencia de productos sustitutos, ¿cierto? En el fondo, cuando hay muchos productos similares que puedan facilitar el mismo nivel de satisfacción a una misma necesidad, ¿cierto? También va a afectar la capacidad de poder de negociación del cliente haciendo que esta incremente, ¿cierto? La compra de grandes volúmenes, ¿cierto? La negociación por escala. Y obviamente aquí también se genera un poder de negociación, ¿cierto? Y en la medida que sea más alto el volumen que usted consuma, probablemente va a tener mayor poder sobre negociar cualquier condición o precio con el proveedor, ¿cierto? Pues no es lo mismo ir a comprar, para darte un ejemplo, una bolsa de 20 kilos pellet, que ir a la planta y comprar, no sé, 70.000, 100.000 toneladas. Estamos hablando de realidades muy distintas. Cuando estamos en un mercado de menor diferenciación de los productos, ¿cierto? En el fondo, mientras menos diferenciados sean los productos, los servicios que ofrezcan las empresas, al cliente le da mayor capacidad, ¿cierto?, para obtener mayores beneficios, ¿cierto? Menor diferenciación, en realidad se genera en realidad me da igual comprar acá o allá y tú no tienes modo de fijar el precio como proveedor, por tanto el cliente va, te compra y si esto además va involucrado con una compra por volumen, probablemente no te queda más que como proveedor tomar el precio que te den, ¿ya? Lo que pasa con los pescados, el artesanal llega al muelle de la zona donde opera, ¿cierto? Y están ahí los compradores de las distintas plantas y ellos son los que fijan el precio. No lo fija el pescador. Oye, no, es que mira, sabes que estuvo malo, me topé con olas, con tiburones, un kraken. No, compadre, yo te compro el kilo a 300 pesos y tómalo, déjalo. Si no, le compro la pesca al de al lado y tú ves lo que haces con tu pesca. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. La información y el conocimiento del mercado también es un factor importante, ¿cierto? Porque
entre más informados están los consumidores, ¿cierto? Sobre los mercados y las tendencias y los productos, ¿cierto? Mayor es la habilidad que manejan efectivamente al momento de negociar, ¿ya? Súper sencillo. Antiguamente uno iba y no sé, se compraba su teléfono, básicamente lo elegía por el diseño. A lo sumo, si se escuchaba bien la música o si tenía para almacenar 20 o 60 canciones. Hoy día no, pues hoy día ya las exigencias son distintas, cada consumidor se informa en relación a la prestación que necesita el equipo, ¿cierto? No, yo en realidad el equipo lo quiero para sacar fotos, bueno, hay teléfonos que aparte de poder hablar por teléfono, enviar WhatsApp, ¿cierto? Email, también tributan a un tema de tener una cámara de alta definición. Hay otros que a lo mejor son de corte más de productividad, bueno, y el consumidor eso lo sabe que todos los teléfonos, a pesar que puedan tener el mismo sistema operativo, los mismos menús, su uso va a ser diferente. Y bueno, volvemos a las integraciones, ¿cierto? Tanto verticales como horizontales se pueden dar. Y en el fondo acá tenemos que el cliente pueda producir el mismo producto, ¿cierto? En el fondo que el cliente se pueda transformar en un competidor, ¿ya? Y eso es complejo porque básicamente eh, muchas veces hay clientes que, oye, no, es que yo te compro a ti porque no lo quiero hacer yo, pero si me subes el precio, por ejemplo, lo comienzo a fabricar yo y punto. Y ahí estamos ante una empresa que podría tener un alto poder de negociación. En todas estas 5 aristas siempre se van a medir en grado alto, medio y bajo, ¿ya? Y ahí es donde ustedes tienen que determinar con el análisis de estos factores u otros, ¿cierto? Si el mercado donde va a operar la industria, donde se mueve la industria, ¿cierto? Em, tiene un alto o bajo o intermedio desempeño, ¿ya? ¿Queda claro, muchachos, las 5 fuerzas de Porter? ¿Vamos quedando claro también con los ejemplos? Sí, profe, súper claro. Sí, Qué, estamos qué claros. bueno, qué bueno. Catherine, ¿todo bien? Ah, ok. Seguimos. Habiendo ya tenido el análisis de cadena de valor, que es interno, ya el análisis de 5 fuerzas, pasamos a nuestro último análisis o nuestra última matriz, ¿cierto?